Hola, en este vídeo vamos a ver el tema de vectores que se corresponde con el tema 1 del bloque 9 de la plataforma de adultos. Empezamos definiendo qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, o dicho de otra manera, lo que no se pueda medir no tiene magnitud. Ejemplos de magnitudes, pues la longitud, eh, la superficie, la masa, la velocidad, la aceleración, etcétera. Todas esas son magnitudes que vamos a manejar en este curso y concretamente en los temas que vienen a continuación. Vamos a ver que no todas las magnitudes son iguales. Podemos distinguir dos tipos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Decimos que una magnitud es escalar cuando para determinar su valor basta con indicar un número con su correspondiente unidad de medida. Ese sería el caso, por ejemplo, de la longitud. Nosotros para expresar la longitud de un objeto basta con que digamos un número y la unidad correspondiente, por ejemplo, 80 centímetros. Lo mismo ocurre con otras unidades, o sea, con otras magnitudes, como por ejemplo la temperatura. Basta con que digamos, en esta habitación tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. En realidad, la mayoría de las magnitudes son de este tipo, son de tipo escalar y basta con indicar un número que nos indicaría el tamaño de esa magnitud y la unidad con la que estamos midiéndola. Sin embargo, existen otras magnitudes que son las vectoriales. Una magnitud es vectorial cuando para determinar su valor es necesario conocer su módulo, su dirección y su sentido. El módulo se corresponde con el tamaño y se expresa con un número acompañado de la unidad de medida correspondiente. Es decir, que el módulo se correspondería con la parte escalar o sería equivalente a una magnitud escalar. Pero no basta con indicar el módulo cuando se trata de una magnitud vectorial, sino que además tenemos que conocer la dirección que viene dada por una recta, ya sea en el plano o en el espacio. Nosotros nos vamos a limitar a estudiar casos en el espacio, y es lo que se denomina la recta de acción de la magnitud vectorial. Y por último, necesitamos conocer también el sentido, puesto que toda dirección tiene dos sentidos, de manera que es necesario también indicar cuál es el sentido. Esto lo vamos a ver gráficamente con esta imagen. Desde el punto de vista gráfico, las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores que son un segmento, como podemos ver aquí, en uno de los extremos con una flecha, que es la que nos va a indicar el sentido. La recta que contiene a ese vector sería la dirección o recta de acción del vector. Y el tamaño del vector nos indicaría el módulo. Lógicamente, cuando hacemos una representación gráfica de una magnitud vectorial mediante este sistema, debemos utilizar una escala que convierta el módulo de esa magnitud en un tamaño longitudinal. Por ejemplo, podemos asignar a cada centímetro de longitud, si estamos representando fuerzas, pues una cantidad de 10 newtons. De manera que si queremos representar una fuerza de 50 newtons, pues tendremos que dibujar un segmento, un vector, cuya longitud sea de 5 centímetros. Una vez que ya hemos visto cómo se representa gráficamente una magnitud vectorial mediante vectores, vamos a empezar a estudiar
las características de los vectores. Y como ya hemos dicho, nos vamos a ceñir al caso de vectores en un plano. Para trabajar con vectores vamos a utilizar el plano cartesiano, que ya hemos estudiado anteriormente, y de la misma manera que hemos visto cómo se representa un punto en el plano cartesiano y cuáles son las coordenadas cartesianas de un punto, vamos a ver ahora cuáles serían las coordenadas cartesianas de un vector. Y vamos a ver que podemos calcularlas a partir de las coordenadas del punto, lo que se llama el punto origen, en este caso sería el punto A, y el punto extremo, que es donde está la flecha, que sería el punto B. Bien, pues las coordenadas cartesianas de un vector, en principio, podríamos entenderlas como las proyecciones sobre los ejes X e Y de ese vector. Aquí, si proyectamos el punto origen del vector A sobre el eje X, nos daría el punto 1, y si proyectamos el punto B sobre el eje X, nos daría el número 5, que sería la coordenada X de B. De la misma manera, tenemos las coordenadas 2 y 5 de los puntos extremos del vector. Estos segmentos, aquí dibujados en color naranja y en color rojo, pues nos indicarían no exactamente las coordenadas cartesianas del vector, sino el valor absoluto de esas coordenadas cartesianas, porque como veremos, esas coordenadas también tienen signo, es decir, pueden ser positivas o negativas, mientras que una longitud siempre es algo positivo. Por lo tanto, no es exactamente esta longitud, estas proyecciones, las coordenadas cartesianas, sino que hay que tener en cuenta el signo. Bien, ¿y cómo calculamos estas coordenadas cartesianas? A partir de los puntos A y B, que son el origen y el extremo del vector. Bueno, pues de una manera muy sencilla. Si llamamos v sub x a la coordenada x del vector v, esta se calcula restando las coordenadas x del punto B y del punto A. Es decir, tenemos que restarle a la coordenada x del punto B la coordenada x del punto A. Aquí lo tenemos. V sub x sería igual a 5, que es la coordenada x del punto B, extremo, menos 1, que sería la coordenada x del punto A, origen. Y eso nos daría 4. Por tanto, la coordenada x del vector v sería 4. Aquí vemos que coincide con el tamaño de la proyección. Por su parte, la coordenada v sub i, pues se calcula restando de la coordenada y del punto extremo, que es 5, como podemos ver aquí. A esta coordenada y del punto B le restamos la coordenada y del punto A, que sería 2, y nos daría 3. Y vemos que coincide con el tamaño de la proyección sobre el eje Y del vector. En este caso, por tanto, decimos que V tiene por coordenadas V sub x y V sub y, que en este ejemplo serían concretamente 4 y 3. Bueno, aquí hemos utilizado la nomenclatura de corchetes para expresar las coordenadas de un vector, aunque en algunos casos, incluidos los apuntes, pues verán ustedes esto con paréntesis. Aquí he preferido utilizar la nomenclatura de corchetes para distinguir claramente lo que son las coordenadas de un vector de lo que son las coordenadas de un punto, que es así, se ponen entre paréntesis. Vamos a ver ahora cómo si pueden ser también negativas las coordenadas de un vector.
En este caso, simplemente le hemos dado la vuelta al vector v, y ahora el punto que era origen va a ser el extremo y el que era el extremo anteriormente va a ser el origen. Si aplicamos la regla que hemos explicado para calcular las coordenadas de un vector, pues la coordenada x será igual a la coordenada x del punto extremo, que ahora es el a y por tanto sería 1, menos la coordenada x del punto origen, que ahora es el b, y sería 5. Con lo cual, esto nos daría menos 4. De la misma manera, la coordenada y será igual a 2, que es la coordenada y del punto extremo, en este caso el a, menos la coordenada y del punto origen, en este caso el b, que sería 5, lo que nos da menos 3. Por tanto, ahora el vector v será el vector menos 4, menos 3. Es decir, las coordenadas son menos 4, menos 3, son negativas. Las proyecciones son las mismas, claro, porque las proyecciones son segmentos y van a ser siempre positivos. Por tanto, no es correcto definir las coordenadas de un vector simplemente como las proyecciones. En términos absolutos sí van a ser las proyecciones. Es decir, el módulo de las coordenadas, que ahí ya siempre van a tener signo positivo, sí van a coincidir con el tamaño de las proyecciones. Pero las coordenadas cartesianas en sí pueden ser positivas o negativas. Podemos utilizar una regla mnemotécnica para saber si van a ser positivas o negativas, y muy sencilla. Si en el caso anterior, por ejemplo, aquí tenemos que el punto extremo está a la derecha del punto origen, por tanto esta coordenada va a ser positiva. De la misma manera, aquí el punto extremo está por encima del origen, por eso esta coordenada va a ser también positiva. En cambio, en el ejemplo último que hemos visto, ocurre lo contrario. El punto extremo está por debajo del origen y por eso va a ser negativa la coordenada y. Y también el punto extremo está a la izquierda del origen y por eso también es negativa la coordenada x. Así que eso es lo que va a suceder en cuanto a la posición de los puntos origen y extremo. Aquí tenemos 3 ejemplos para practicar. Vamos a ver cuáles serían las coordenadas cartesianas de estos 3 vectores, el v, el w y el u. Bueno, pues vamos a aplicar las reglas que acabamos de explicar. En el vector v las coordenadas serán 5, ¿por qué? Porque es la coordenada x del punto extremo. El punto extremo, aunque no le hayamos puesto letras, sería este y su coordenada x sería 5, menos la coordenada x del origen, que sería 1, lo cual nos va a dar 4. Y la coordenada y, pues será la coordenada y del extremo, que es 3, menos la coordenada y del origen, que es 1, y eso nos va a dar 2. Así que las coordenadas del vector v serán 4, 2. Vector w, la coordenada x será la del extremo, que es 2, menos la del origen, que es 5. 2 menos 5, menos 3. La coordenada y será la del extremo, que es 4, menos la del origen, que también es 4, por lo tanto va a ser 0. Es decir, que el vector w tiene por coordenadas menos 3, 0. Menos 3 porque ya vemos que el punto extremo está a la izquierda del origen, por eso es negativo. Y 0, fíjense que todos los vectores que sean de este tipo, es decir, que sean vectores horizontales, paralelos al eje x, todos los vectores horizontales van a tener siempre como coordenada y 0, claro, porque la coordenada y del extremo del origen van a coincidir y al restarla siempre nos va a dar 0. Y por último, el vector u, la coordenada x del vector u será la coordenada x del extremo, que es 5, menos la coordenada x del origen, que también es 5.
la coordenada x del extremo, que sería 1, menos la coordenada x del origen, que también sería 1. 1 menos 1 nos va a dar 0. Es decir, todos los vectores verticales, paralelos al eje y, van a tener siempre una coordenada x0, puesto que las dos coordenadas x de su origen y su extremo van a coincidir y al restarlas siempre nos va a dar 0. Y la coordenada y pues sería la coordenada y del extremo 5 menos la del origen 2, que nos daría 3. Bien, pues ya ven que no es difícil, simplemente se trata de sumar y restar, en este caso restar a la coordenada del extremo la coordenada correspondiente del origen. Vamos a ver ahora cómo se suman vectores. Lo vamos a ver por un lado de forma gráfica y luego a partir de sus coordenadas. Para obtener el vector c como suma del vector a y del vector b, aquí tenemos el vector c, que va a ser la suma de a y b, basta con colocar el vector b a continuación del extremo del a. O sea, podemos poner el vector b, aquí lo hemos trasladado, por eso lo he dibujado en color diferente, de color rojo. Este es el vector b trasladado de esta posición a esta, para que el origen del vector b coincida con el extremo del a. Haciendo esta construcción, pues basta unir el origen del a con el extremo del b para obtener la suma de estos dos vectores. Está claro que la suma de vectores no es lo mismo que sumar números. Aquí, si un vector tiene una longitud de 5 y el otro tiene una longitud de 3, la suma no va a tener 8. En este caso está claro que va a ser menos de 8, por la geometría. También podemos hacer la suma al contrario, es decir, partir del vector b y añadirle a continuación el vector a. Aquí hemos trasladado el vector a para que coincida con donde termina el vector b. Ahora lo que estaríamos haciendo sería b más a, pero vemos que coincide, tenemos la misma suma que si hacemos a más b. Esto en matemáticas se dice que es la propiedad conmutativa de la suma de vectores. Eso tampoco tiene mayor relevancia, simplemente saber que podemos hacer la suma de las dos maneras. Bueno, ¿y cómo se sumarían los vectores? No gráficamente, sino si conocemos sus coordenadas cartesianas. Bueno, pues mucho más sencillo que gráficamente. Supongamos que tenemos el vector A, 4, 1, bueno, que coincide con el que hemos dibujado aquí, y el B, que es el 1, 3, que también coincide con el que tenemos dibujado gráficamente. Bueno, pues ¿cómo se obtendría el vector C, que es la suma de A más B o de B más A? Ya hemos visto que da igual el orden. Bueno, pues muy sencillo, lo único que hay que hacer es sumar las coordenadas correspondientes, es decir, sumar la coordenada x de A, que es 4, con la coordenada x de B, que es 1, y eso nos daría 5. Y para obtener la coordenada y de la suma, pues sumamos las coordenadas y de los dos vectores, 1 más 3, que nos daría 4. De manera que la suma sería el 5, 4. Podemos comprobar gráficamente que efectivamente el vector c tiene de coordenadas 5 la x y 4 la y. Bien, ¿y cómo sería la diferencia de vectores? Es decir, ¿cómo le resto yo a un vector otro vector? Vamos a suponer que queremos obtener el vector d como diferencia entre el a y el b. Es decir, yo lo que quiero es obtener a menos b. En este caso no es lo mismo a menos b que b menos a. No tiene la propiedad conmutativa. Bueno, si lo queremos hacer de forma gráfica, una manera de hacerlo es sumarle, que eso ya hemos visto cómo se hace la suma, sumarle al vector a el vector menos b. Bueno, ¿y qué es eso del vector menos b? Bueno, pues lo vamos a ver aquí gráficamente. Aquí tengo el vector b
y el vector menos b sería este. Bueno, ¿cómo es el vector menos b? Bueno, pues es un vector que tiene la misma dirección que el b, tiene el mismo módulo, el tamaño es el mismo, pero tiene sentido contrario. ¿eh? Así es como se obtiene el vector menos b, el b cambiado de signo. Por lo tanto, yo voy ahora a sumar no el a y el b, sino que voy a hacer la suma de el a con el menos b. Bueno, pues aplicando la misma regla que hemos visto antes, por ejemplo, yo puedo a continuación del a poner el menos b, este es el menos b que he trasladado de aquí a aquí para que coincida con el extremo del a, y uniendo el origen del a con el extremo del menos b, pues tendría la suma, que en realidad es a menos b, porque, como ponemos aquí, lo mismo da a menos b que a más menos b, que es lo que estamos haciendo. También podemos hacer la construcción al revés. Al menos b le añadimos el a y tendríamos la misma suma. Bueno, pues todavía se puede hacer de otra manera, sin necesidad de recurrir al menos b. Podemos ver que a menos b, que es d, coincide con este vector de aquí, que iría desde el extremo del b al extremo del a. Por tanto, a menos b también se puede obtener mediante un vector que vaya del extremo del b a el extremo del a. Eso lo veremos cuando estudiemos el tema de movimiento. Desde el punto de vista de las coordenadas cartesianas, pues todavía es más sencillo, como hemos visto antes con la suma. Si tenemos las coordenadas del vector a, 4, 1, y las del b, 1, 3, para obtener a menos b, pues simplemente hay que restarle a las coordenadas x del a, la coordenada x del b, 4 menos 1, y nos daría 3, y a la coordenada y del a le restamos la coordenada y del b, que sería 1 menos 3, que es en este caso menos 2. Podemos ver en la gráfica que efectivamente el vector d tiene por coordenada x 3 y por coordenada y menos 2. Producto de un vector por un escalar. Vamos a verlo gráficamente y luego a partir de las coordenadas. Esto es importante, como veremos más adelante, a la hora de entender lo que son las componentes cartesianas de un vector. No confundir con las coordenadas. Una cosa son las coordenadas, que es lo que estamos viendo hasta ahora, y otra cosa son las componentes. Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, el vector v, y lo multiplico por un número en general n, lo que voy a obtener es un vector w cuyo tamaño, cuyo módulo, por eso aquí no tiene la flechita porque es el módulo, va a ser igual al módulo o tamaño que tenía el vector v multiplicado por ese número. Eso es lo que pasa con el módulo, con el tamaño del vector. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos el vector v que llegaba hasta aquí, al multiplicarlo por 2, pues se duplica su longitud y llegaría hasta aquí. De manera que gráficamente eso es lo que sucede. Bueno, habría que decir que si este número en vez de ser 2 fuera menos 2, pues obtendríamos un vector que sería el doble de v, pero cambiado de signo, es decir, que tendríamos que la flechita estaría en este extremo en lugar de aquí. Vamos a ver ahora con las coordenadas, cómo se opera con las coordenadas. Es decir, si yo multiplico el vector v, que en este caso vemos que tiene de coordenadas 3 y 2, si yo lo multiplico por el número 2, ¿cómo obtengo el vector w a partir de las coordenadas y el número 2? Pues muy sencillo, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada una de las coordenadas, tanto la x como la y, por este número, por el número 2. De manera que tendríamos coordenada x de w sería 2 por 3 y la coordenada y sería 2 por 2, es decir, 6, 4.
Y efectivamente, gráficamente podemos ver que las coordenadas de W serían 6 y 4. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el módulo de un vector a partir de las coordenadas. Las coordenadas, en términos absolutos, ya hemos visto que coincide con las proyecciones del vector sobre los ejes X e Y. Si estas proyecciones, que son segmentos, yo los traslado para que coincidan con el vector, de manera que trazo aquí la coordenada, la proyección del vector sobre el eje X y esta sería la proyección sobre el eje Y. Ya hemos visto que las coordenadas no son exactamente estas longitudes, sino que son estas longitudes, pero con el signo que corresponda. Lo que pasa que a efectos de calcular el módulo nos da igual que esas coordenadas sean positivas o negativas, porque la fórmula que vamos a aplicar, como vemos aquí, lo que hace es, aunque yo he puesto aquí el módulo de la coordenada, podría haber puesto la coordenada simplemente, porque al elevarla al cuadrado da igual que la coordenada sea positiva o negativa, porque menos por menos va a ser más. Pero bueno, vamos a trabajar con los módulos de las coordenadas, que serían estas longitudes, concretamente estas dos longitudes. ¿Y qué es lo que se hace? Pues simplemente aplicar el teorema de Pitágoras, porque aquí lo que tenemos formado es un triángulo rectángulo, en el que la hipotenusa es el módulo del vector que queremos averiguar, el cateto vertical es la coordenada y el cateto horizontal es la coordenada x. Por lo tanto, si aplicamos el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa, que sería el módulo del vector v que queremos calcular, es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, el cateto horizontal, v sub x al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería v sub y. Si lo aplicamos al caso que tenemos representado en la figura, vemos que en este caso la coordenada x es 4, su valor absoluto también sería 4, si fuera menos 4 también nos daría igual, y la coordenada y tenemos que es 3. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, el módulo de v será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 16 más 9, 25. Y la raíz cuadrada de 25 es exactamente 5. ¿Por qué es 5? Pues porque si yo elevo al cuadrado, o sea, 25 es 5 al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y la raíz cuadrada con el cuadrado se van y nos quedaría 5. Por tanto, para calcular el módulo de un vector a partir de sus coordenadas cartesianas, simplemente hay que hacer la construcción del triángulo rectángulo que hemos dicho y aplicar el teorema de Pitágoras. Y ahora ya sí, ahora vamos a ver qué son las componentes cartesianas de un vector, que no se pueden confundir con las coordenadas, aunque vamos a ver que están íntimamente relacionadas. Bien, para entender qué son las componentes cartesianas de un vector, que son vectores, las componentes de un vector también son vectores, primero vamos a definir unos vectores que ven ustedes aquí, que se llama y, el que va en la dirección del eje X, y j, en minúscula los dos, en la dirección del eje y que se llaman vectores unitarios. ¿Por qué? Pues aquí lo vemos, pues porque tienen un módulo igual a 1. Por eso se llaman vectores unitarios. Bueno, ¿y cuál es el truco? Bueno, pues el truco es el siguiente. Si yo tengo un vector u horizontal, utilizando el producto de un escalar por un vector que hemos visto anteriormente, yo podría decir que u es igual a 4 por i. ¿Por qué? Pues porque si yo multiplico 4 por i, obtendré
un vector cuyo módulo será 4 veces el módulo, perdón, del vector y. Como el vector y tiene un módulo 1, pues obtendré un vector de módulo 4. Y la misma dirección y el mismo sentido en este caso porque 4 es positivo. Por lo tanto, de esta manera, utilizando el vector unitario y, yo puedo expresar cualquier vector horizontal como el producto de un número que, lógicamente, aquí estamos viendo que va a ser la coordenada de ese vector, la coordenada x de ese vector, multiplicado por el vector y. Y de la misma manera, cualquier vector vertical, por ejemplo este w, yo lo puedo expresar como el producto de un número, que va a ser la coordenada, en este caso y del vector, por el vector j. Porque al ser el vector j igual que el i de módulo unidad, cuando yo lo multiplico por 3, no varía el módulo. O sea que este 3, que es la coordenada de i del vector w, al multiplicarla por j, no varía el tamaño del vector w. Y de esa manera, utilizando estos vectores unitarios y j, es como nosotros vamos a ver y vamos a tratar de entender qué son las componentes de un vector. Aquí lo tenemos. Supongamos que tenemos el vector v, este de aquí, dibujado en azul. Si yo llamo v sub x a este vector horizontal, que como vemos tiene el tamaño de la proyección sobre el eje x del vector v, y llamo v sub i a este vector vertical, que tiene el tamaño de la proyección sobre el eje y del vector v, por la regla de la suma que hemos estudiado anteriormente, está claro que v es igual a la suma del vector v sub x más el vector v sub i, puesto que si yo cojo el vector v sub x y a continuación añado el vector v sub i, la suma será el que va desde el origen de v sub x al extremo de v sub i, de acuerdo con la regla que hemos explicado que hay que utilizar para sumar vectores. Por lo tanto, está claro que v es la suma de estos dos vectores. Bueno, pues a estos dos vectores, uno horizontal y otro vertical, cuya suma me da el vector v, a esos dos vectores v sub x y v sub i se les llama componentes cartesianas del vector v. Lo que se dice es que el vector v se puede descomponer en dos vectores, el v sub x en sentido horizontal y el v sub i en sentido vertical. Porque de la misma manera que si yo sumo estos dos vectores me da el v también se puede descomponer en estos dos vectores. En realidad un vector se puede descomponer en infinitas combinaciones de dos vectores que al sumarlos nos dé ese vector v, pero solamente hay una, que es esta, que sería una descomposición en sus coordenadas cartesianas. Y vamos a ver ahora cómo estas coordenadas, estas componentes cartesianas están íntimamente relacionadas con las coordenadas. Bueno, si tenemos el vector v cuyas coordenadas cartesianas son vx, vi, podemos observar que en el caso de la componente x, v sub x vector, pues es igual a la coordenada v sub x del vector multiplicado por el vector y. Ya lo hemos dicho anteriormente, aquí vemos que v sub x es igual a 4 por y, que es, siendo 4, la coordenada x del vector v. Y de la misma manera, la componente v sub i va a ser igual a 3j, porque 3 es la coordenada y del vector v. De la misma manera ocurriría si fueran negativas, es decir, que no varía el hecho de que sean positivas y negativas. Por lo tanto, estas son las dos formas en que podemos expresar el vector v. De esta manera sería utilizando las
coordenadas, v sub x y v sub y, que pueden ser positivas o negativas, y de esta manera sería utilizando los vectores unitarios y j. Pasar de una forma a otra es muy simple. Aquí lo único que hemos hecho es añadirle a cada coordenada el vector unitario correspondiente, a la x el y y a la y el j, y después pues se suman con los signos que le correspondan a las coordenadas. Y al revés, si nosotros tuviéramos el vector expresado de esta manera, pues para expresarlo de esta, lo único que hacemos es, bueno, pues el número que vaya multiplicando al vector y va a ser la coordenada x, y el número que vaya multiplicando al vector j va a ser la coordenada y. Por lo tanto, pasar de coordenadas a componentes y viceversa es algo muy sencillo. Y por último, para terminar el tema, vamos a decir que no todos los vectores se comportan de la misma manera y podemos distinguir tres tipos de vectores según su comportamiento: vector fijo, vector deslizante y vector libre. Empezamos por el vector fijo. Un vector se dice que es fijo cuando tiene una posición fija, es decir, no podemos modificar su posición, porque si lo hacemos, el efecto que provocaría ese vector sería distinto. Lo podemos ver con este ejemplo, que sería el caso de fuerzas. Lo veremos en el tema de la fuerza. Aquí tenemos el vector f sub 1, lo he representado con letra negrita en vez de ponerle la flechita encima, pero a veces se utiliza esta nomenclatura, es decir, el vector, lo que sea vector se pone en negrita y lo que no, no, para no tener que utilizar la flechita. Pero bueno, se imaginan ustedes, este es el vector f sub 1, que sería este que hemos representado aquí en azul, que es una fuerza que está empujando a esta barra por este extremo A. De la misma manera, aquí tenemos otra fuerza, F sub 2, que es contraria a la F sub 1 y que está empujando a la misma barra por el punto o por la cara B. Bien, como veremos en el tema de la fuerza, decimos que esta barra está sometida a compresión. Y el efecto que producen estas dos fuerzas, iguales y contrarias, aplicadas de esta manera, lo que hacen es provocar una deformación, un acortamiento de la longitud de la barra. Si yo ahora cambio de posición estas dos fuerzas, F1 y F2, es decir, la F1 la paso a la cara B, con lo cual en vez de empujar lo que está es tirando de la barra, lo mismo ocurriría con la fuerza F2. Si yo la paso de la cara B a la cara A, va a estar tirando de la cara A. Ahora el efecto que van a provocar estas fuerzas va a ser el contrario, porque ahora van a someter la barra a lo que se llama tracción, que van a provocar un alargamiento de esa barra. Por lo tanto, en este caso, las fuerzas F sub 1 y F sub 2 son vectores de tipo fijo, porque si yo los cambio de posición, el efecto que producen, en este caso sobre la barra, va a ser diferente. Así que no podemos cambiarlo de posición sin que varíe su efecto. Son vectores de tipo fijo. Vector deslizante. Vector deslizante es aquel que produce el mismo efecto en cualquier posición dentro de su recta de acción. Bueno, pues vamos a verlo con este mismo ejemplo. Vamos a eliminar la fuerza F2. Mentalmente, no tenemos aquí el dibujo, pero imagínense que esta fuerza F2 no existe, ni esta tampoco. Bueno, si quitamos la fuerza F2 y solamente aplicamos la fuerza F1 sobre la barra, en este caso, en lugar de una deformación, lo que va a provocar la fuerza, como veremos por la segunda ley de Newton, es una aceleración. Va a hacer que esta barra, al ser empujada por la fuerza F1, se mueva hacia la derecha con una determinada aceleración, es decir, aumentando su velocidad constantemente. Si esta fuerza F1, en vez de estar empujando a la barra en A, está tirando de la barra desde B,
decimos que esta fuerza ya no existe, solamente tenemos aplicada la fuerza F1 en B y está tirando de la barra. Bueno, pues provocaría la misma aceleración, el mismo movimiento que si empuja la barra desde la cara A. Por lo tanto, el efecto sería el mismo. Me da igual empujar la barra en la cara A o tirar de la barra en la cara B. En este caso, como el efecto de la fuerza F1 es el mismo independientemente de su posición, siempre que esté en la misma recta de acción, porque no hemos cambiado de recta de acción, dentro de la recta de acción hemos cambiado de posición, pero no hemos cambiado de recta de acción, entonces en este caso decimos que esa fuerza se está comportando como un vector deslizante, porque el efecto es el mismo en cualquier punto de su recta de acción. Y por último tenemos los vectores libres. Claro, se le llama libre porque digamos que da igual cuál sea su posición y su recta de acción, siempre y cuando la recta de acción sea paralela a la original. Es decir, podemos situar el vector en cualquier recta de acción paralela a la original, ¿no? Y dentro de cada recta de acción, en cualquier punto de esa recta de acción. Por lo tanto, la libertad para posicionar el vector es total, lo único que tenemos que mantener es esa dirección paralela y lógicamente el tamaño del vector, el módulo y el sentido. Pero podemos colocarlo en cualquier lugar. Eso es lo que sucedería, por ejemplo, si representáramos la velocidad del viento en una zona pequeña, por ejemplo, en una zona que sería la zona de acción sobre un aerogenerador, ¿no? Aunque sean varios metros, pero ahí la dirección del viento no va a variar de la parte de arriba a la parte de abajo, de la parte derecha a la parte izquierda. Entonces ahí, si representáramos la velocidad del viento en cada punto con un vector, pues todos esos vectores tienen el mismo efecto, van a provocar el mismo efecto sobre lo que actúen y por lo tanto podemos considerarlo en ese caso como vectores libres. Bien, pues esto es lo que hay que saber sobre vectores para poder abordar los siguientes temas sobre movimiento y sobre fuerzas.